Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2, leemos lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, etcétera. Pablo utiliza una metáfora tomada de la medicina y la práctica de la época que cauterizaba, es decir, sellaba con hierro candente las heridas y miembros amputados para evitar la hemorragia, para poder describir el estado de insensibilidad moral de ciertos enseñantes o líderes. Aclaro, cuando una herida, tejido o piel se cauteriza con calor extremo, las terminaciones nerviosas de la zona destruida se pierden, dejando el área insensible al dolor o al contacto. Metafóricamente, la conciencia cauterizada describe a la persona que ha ignorado o violado deliberadamente sus principios éticos y su voz interna de manera repetida. Al hacerlo, la conciencia pierde la capacidad de sentir remordimiento, culpa o discernimiento entre el bien y el mal, quedando moralmente anestesiada. Seguramente usted, amable oyente, ha experimentado esa frustración de no comprender cómo es posible que personas que aparentemente son buenas, amables y de buenas costumbres, que confiesan ser cristianas y que aman a Dios, que incluso son miembros activos de una congregación, sean capaces de cometer actos horrendos contra otros, incluyendo a familiares como hermanos, padres, hijos, primos, etcétera. Bueno, en mi práctica profesional de abogado he conocido a muchos individuos, hombres y mujeres, con esas características. El concepto teológico y psicológico de una conciencia que ha perdido la capacidad de sentir culpa, discernir el bien del mal o responder a la ética moral, aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento bajo distintas metáforas, como por ejemplo en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 15, donde dice, abro comillas, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. También en la carta del mismo apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 18 y 19, tenemos el texto que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, etcétera. ¿Qué sucede en realidad con estas personas? ¿Cómo se va deteriorando su alma hasta llegar a un estado tan extraviado? Son muchas las preguntas que podríamos hacer sin quizás hallar una respuesta totalmente satisfactoria y suficiente. Sin embargo, es un hecho indiscutible que gente de todo nivel educativo, de toda etnia o raza, de cualquier profesión, de cualquier edad y sexo y de cualquier línea política y confesión religiosa, corrompan su alma y hagan tabla rasa de la justicia y la ley, llegando a cometer actos abominables como, por ejemplo, apropiarse de los bienes de sus hermanos, venderlos sin su consentimiento e incluso intentar echarlos de su propia casa, como es uno de los juicios que llevo ahora mismo, o de tratar a sí mismo de despojar a sus tíos y primos de una propiedad que la habitan desde hace casi 50 años, llegando incluso a quitarle el agua a una anciana con demencia senil y Parkinson para que se vaya del lugar, o mejor dicho, para votarla, con la complicidad de jueces corruptos e inescrupulosos, o tratar de apropiarse de una propiedad rural que habitan sus hermanos y sobrinos desde hace 30 años, mintiendo al decir que él es quien habita el lugar,
por pura ambición hacia unas tierras en la periferia urbana, mientras el desalmado tiene varias propiedades en la urbe plenamente identificadas. Todos estos casos, entre otros que podría contarles, son reales, como reales son los intentos de cierta compañía procesadora de alimentos que prefiere pagar un monto mensual determinado a jueces corruptos para que dicten fallos contra sus ex trabajadores que denuncian el no pago de sus saberes laborales. Pero mientras esto y miles de casos más se dan diariamente en el sector judicial, en otros ámbitos como el de la salud, la construcción, las finanzas, etcétera, etcétera, ocurren cosas similares, desde la práctica de cirugías innecesarias hasta la implementación de material de construcción de menor calidad y cantidad de lo contratado, pasando por todas las pillerías que podamos imaginar. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 19 y 20, Pablo describe la etapa previa a la cauterización de la conciencia, señalando la decisión voluntaria del sujeto maligno de ignorar la propia ética interior, exhortando al joven Timoteo a mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La teología bíblica paulina presenta la cauterización no como un estado repentino, sino como el destino final de un deterioro progresivo que comprende en primer lugar la resistencia a escuchar la voz de su propia conciencia, en segundo lugar al endurecimiento del corazón, como lo dice en su carta a los Hebreos capítulo 3, verso 13, con estas palabras, abro comillas, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cierro comillas. En tercer lugar, se instala la corrupción, cuando la mente distorsiona la percepción del bien y del mal, como lo dice en su carta a Tito, capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en cuarto lugar, se produce la cauterización con la anestesia o insensibilidad moral completa, es decir, sin remordimientos, como lo revela 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, con el cual iniciamos el presente mensaje. Como lo he confesado en anteriores mensajes, me gusta acudir a las enseñanzas del sabio teólogo Agustín de Hipona, quien en sus Confesiones, libro octavo, capítulo 5, describe con notable precisión lo que hoy denominaría la ciencia de la psicología como el proceso de habituación y anestesia progresiva, y lo expresa de la siguiente manera, abro comillas una vez más: de la voluntad perversa nace el deseo, del deseo servido nace la costumbre, y de la costumbre no resistida nace la necesidad. Cierro comillas. El proceso de deterioro de la conciencia responde a una cadena en la que pequeños eslabones, compromisos éticos, generan hábitos. La repetición de estos hábitos entorpece la voluntad hasta que la falta de ética se percibe como una segunda naturaleza que no produce dolor ni remordimiento. En sus tratados filosóficos de Trinitate y de Libero Arbitrio, Agustín plantea la teoría de la iluminación divina. La conciencia, dice él, es el santuario interior donde reside la verdad divina y la ley moral, la lux interior. En el esquema agustiniano, tener la conciencia cauterizada equivale a padecer de ceguera del corazón. La luz moral no deja de existir, sino que la persona se vuelve sobre sí misma y sus propios intereses egoístas. Al darle la espalda a la verdad de manera prolongada, la pupila del alma, entre comillas, pierde la capacidad de percibir la luz, quedando sumida en la oscuridad moral.
Para cualquier persona que verdaderamente haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y Señor y siga los pasos del Maestro de manera fiel, es muy duro enfrentar la malignidad que reina en el mundo y que cada vez se acrecenta más y con mayor desparpajo, como los casos judiciales que comenté brevemente hace pocos minutos. Pero debemos comprender que el juez de todo el universo hará justicia en su tiempo y que no debemos flaquear ni desanimarnos en absoluto. La Biblia enseña que para navegar un siglo de profunda degradación moral, se requiere una postura de realismo lúcido sin desesperación, viendo la realidad tal cual es, reconociendo la maldad del entorno sin autoengaños, con una postura activa, no de víctima, conservando el dominio propio y la integridad personal con un anclaje trascendente, recordando que los sistemas morales decadentes son temporales, mientras que la verdad y la justicia son eternas. Oremos. Padre Celestial, en medio de un tiempo donde la confusión y el desgaste moral amenazan con apagar la sensibilidad del alma, acudimos a ti buscando luz, sabiduría y refugio. Te pedimos que guardes nuestra conciencia viva, lúcida y recta. No permitas que la rutina del mal, el egoísmo o la indiferencia cautericen nuestro corazón ni anestesien nuestro discernimiento moral. Ordena nuestros afectos para que amemos lo que es justo y sepamos defender siempre la verdad. Danos la valentía para no conformarnos a la corriente de este siglo, la firmeza interna para mantenernos en pie ante las dificultades y la nobleza de responder al mal únicamente con el bien, como manda tu palabra. Llena nuestra vida de esa esperanza profunda que no se quiebra ante las crisis humanas, recordándonos que en tu amor y tu justicia reside la victoria definitiva. Que caminemos cada día con la paz de una conciencia limpia y la certidumbre de tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.